A partir de ahora comienza Intercambio Inmobiliario Federal. En los siguientes 60 minutos compartiremos la experiencia de diferentes profesionales inmobiliarios de todo el país, quienes nos brindarán detalles de su actividad desde sus inicios y hasta la vorágine laboral que día a día transitan. Conduce el corredor inmobiliario Alberto Loyarte. Otra tarde más de Intercambio Inmobiliario Federal, y hoy, después de haberlo hecho ya en alguna otra ocasión sobre estos temas, vamos a volver sobre un tema que se está imponiendo y que está siendo bastante tratado, particularmente en las redes, pero que por un lado es una herramienta muy interesante, y por el otro lado todavía creo que no se está considerando de la forma adecuada. Así que lo convoqué acá al amigo de Rivadavia, Mendoza, Martín. colega. San Martín, perdón, me equivoqué de prócer. Que algo entiende del tema, para charlar sobre inteligencia artificial. Más que nada lo que me interesa, y lo hemos hablado, Gerardo, es el tema de cuál es la forma de encarar el uso de este instrumento, y que no es solo el componente de lo que le podemos preguntar a la máquina, sino que para que nos sirva tenemos que preguntarlo bien, y por el otro lado tener conocimiento de lo que estamos preguntando, para saber si lo que nos preguntamos está bien preguntado y lo que nos responde es coherente con lo que a nosotros nos interesa saber. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Cómo andás? Bien, Alberto, acá estamos, una tarde fantástica en Mendoza, como entrando al otoño, como queriendo entrar al otoño. Sí, la inteligencia artificial para nosotros, para los corredores inmobiliarios, es una herramienta fantástica. Yo siempre digo, y le digo a los chicos también en la Facu, es como tener al secretario más inteligente del mundo trabajando para vos. Pero, ¿cuál es lo que yo recomiendo, y les recomiendo a los colegas que empiecen a trabajar, que no tengan miedo de trabajar con la inteligencia artificial? Es una herramienta, no nos va a reemplazar nunca a nosotros. Es una herramienta que nos va a hacer, ¿qué nos va a hacer? Nos va a potenciar, nos va a mejorar. ¿Sí? Yo lo que les recomiendo es que no trabajen con una IA gratuita, sino con una IA paga. Van a ver la diferencia. Se ve, Alberto, es muy grande la diferencia. ¿Por qué? Porque podemos crear proyectos. Por ejemplo, yo en mi oficina tengo 3 personas, o sea, 3 personajes creados. El corredor inmobiliario, tengo el abogado que me asesora y el escribano que me asesora. Entonces he creado 3 personajes. Eso me lo permite hacer la opción paga. Entonces, cuando uno va a redactar, por ejemplo, es, como venimos a decir, una herramienta. Si vos no sabés el tema, y bueno, la inteligencia artificial te va a dar cosas o resultados que si vos no lo sabés vas a cometer un error, ¿sí? Por eso es como hablábamos, lo importante que es cuando uno pide a la inteligencia artificial que nos desarrolle algo, cómo pedírselo. Ahí está el tema, ¿sí? ¿Cómo le damos las instrucciones, ¿sí? Para que nos haga determinada tarea, nosotros después ir adornándola y ir pidiéndole a su vez que la vaya mejorando, haciéndole preguntas. ¿Sí? Pero por para ejemplo, eso hay que saber.
Exacto. Yo el otro día escuchaba a Santiago Bilicis, que es un difusor científico que suele estar mucho en los programas de radio y televisión, una persona muy inteligente, y él planteaba que la educación del futuro va a ser a la inversa de lo que la conocemos nosotros. El profesor se va a sentar y los alumnos van a tener que hacerle preguntas al profesor. Pero para poder hacer una pregunta vas a tener que saber qué es lo que estás preguntando. Por lo tanto, va a tener que haber aprendido esos conocimientos, interpretado, para poder después hacer una pregunta que sea razonable. Entonces, en ese mismo sentido, creo que aplica esto que vos estás diciendo, ¿no es cierto? Yo estuve jugando un poco con algunas inteligencias gratuitas, o sea, creo que justifica lo que vos decís, pero bueno, cuando uno tiene ya una dimensión, una idea de hacer un proyecto, etcétera. Pero aunque juegues con inteligencia gratuita, lo que va a ocurrir por lo general es que esas inteligencias gratuitas tienen un retraso con la cantidad de volumen y actualización de información que tengan. Pero tomémoslo aunque sea para modo de interpretar. Yo creo que el prompting, que es la técnica de elaborar los prompts, que es el nombre que se denomina la pregunta que le hacemos a la inteligencia artificial, es una técnica también que hay que practicar. O sea, la pregunta tiene que darle a la inteligencia artificial ciertos parámetros para después que la inteligencia artificial me responda con cierta calidad de respuesta. Entonces me parece que esa es la puertita de entrada. Si tenemos ese concepto claro, después podemos ir escalando, pero siempre por el otro lado tenemos que aplicarle la parte del concepto intelectual de la persona para evaluar que lo que me esté devolviendo no sea fruta, porque si no voy a parecer bárbaro, pero voy a estar respondiendo cualquier verdura. Sí, en realidad es así. En realidad es, o sea, es una herramienta para mí, o sea, yo te voy a hablar en la parte profesional mía, o sea, cuando yo me pongo a trabajar con inteligencia artificial, algunas veces le pido, me va armando, vamos, y algunas veces termino diciendo, bueno, voy a volver a empezar, a ver qué me dice en otra segunda, charla. Claro, ¿viste? Entonces, por ejemplo, mirá lo que me pasó. Tenía que redactar una notificación, ¿sí? En donde requería mis honorarios, ¿sí? Notificarle a una persona que me tenía que pagar los honorarios. Entonces estaba en realidad tenía que requerir el pago en dólares, ¿sí? Entonces, bueno, le pido a la inteligencia artificial, bueno, le preparo el prompt, me responde y le pregunto yo, ¿crees que está bien requerir el pago en dólares? Y me dice, hay una ley, que acá la tengo, ¿sí? Que el deudor puede pagar en pesos, ¿sí? Entonces ahí me abrió la cabeza y dije, bueno, vamos a ver, vamos. Y empezás a investigar, a ver, bueno, resultado, así no la hago tan larga, preparo la documentación, se la mando al abogado, al doctor. Digo, mirá, revisame esta notificación, le digo, para requerir honorario. Me dice, está perfecta, me dice, ¿quién te la hizo? Tu reemplazo, le dije, la IA. ¿Viste? Mirá, me dice, ese detalle yo no lo hubiese tenido en cuenta, pero está bien, está perfecto. Así que vos fijate, o sea, uno va, pero siempre hay que ir haciéndole preguntas también a la inteligencia. No esperar que ellos o sea, que la inteligencia nos responde y quedarnos con eso. ¿Sí? Pero para hacer esas repreguntas tenés que conocer del tema de que estás hablando. Porque si no lo conoces, das como eso. Es más, en algunas ocasiones la misma inteligencia
inteligencia artificial en algunas situaciones te pregunta, dice, yo recogí todo esto, ¿te parece suficiente con esta información que yo tomé para poder responder tu consulta? Y entonces la misma te va incitando a que vuelvas a preguntar. Pero bueno, convengamos que el prompt, que es esa consulta que nosotros hacemos, yo acá estoy leyendo una definición como para ir aportando detalles, es una instrucción específica o conjunto de instrucciones que se proporciona a un modelo de inteligencia artificial para guiar su resultado. O sea que, en definitiva, es una pregunta. Y después existe lo que se llama el prompting, que sería una suerte de disciplina que se enfoca en diseñar, optimizar, refinar estos prompts para obtener respuestas precisas y relevantes de modelos de inteligencia artificial. Una de las cosas que surgía de ejemplo de esto que yo estoy leyendo es que, por un lado, puedo decirle, explícame el teorema tal, y por el otro lado, si le pregunto a la inteligencia artificial, explicar el teorema tal para estudiantes de secundaria usando analogías cotidianas. Entonces, el resultado que me va a dar va a tener una precisión acorde a ese aspecto. Entonces, es interesante porque uno le da el entorno. Entonces, de esa manera, le das traduciéndolo a la actividad profesional nuestra, ¿sí? Por ejemplo, una cláusula dentro de un contrato, por ejemplo, de alquiler, ¿sí? Nosotros le tenemos que dar la instrucción a la inteligencia artificial, primero, qué es lo que quiero que haga, ¿sí? Por ejemplo, yo le pongo y lo voy haciendo cada vez que redacto un contrato, porque bueno, todos los contratos no son, uno tenemos una base, pero bueno, siempre vamos redactándolo de acuerdo a la medida de lo que se trata. Exacto. Claro. Entonces, lo primero que le digo a la inteligencia artificial, ¿qué es lo que quiero que haga? Quiero que me revises la cláusula de este contrato, ¿sí? Y yo le cargo el contrato, entonces ella va a revisar esa cláusula específica, ¿sí? Y después le doy un rol, porque quiero que lo analice como un abogado experto en derecho civil inmobiliario. Claro. ¿Sí? Tal cual. Entonces, y quiero que me digas si esa cláusula no afecta, por ejemplo, el orden público, si está dentro de las legislaciones. Buscar jurisprudencia que puedan pasarse en que esa cláusula el día de mañana me sea perjudicial. ¿Sí? Y después le digo, entregame ejemplos, o sea, redactame si ves algún error, corregímelo, marcámelo y bueno, y redactame bien la cláusula si encontrás algo. Entonces le damos la acción, cómo lo queremos, cómo quiero que lo interprete y el resultado, ¿sí? Y también que analice. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, ahora, el secreto está en cómo le voy a preguntar a la inteligencia artificial qué es lo que quiero que me haga. Claro, ese es el famoso prompt. Y eso tiene una especie de técnica que se va desarrollando, que se va investigando al mismo tiempo, porque estas son las cosas que de las profesiones que van a aparecer cuando desaparezcan otras, porque va a haber alguno que para hacer esto, que no está experto en usar inteligencia artificial, se lo vas a tener que llamar a un especialista en inteligencia artificial y decirle, che, yo quiero de esto, hacer esto. Y el otro va a saber esta técnica de preguntar en lugar tuyo, que por ahí vos estás haciendo una venta por otro lado, que no te lo puede reemplazar alguien en este sentido. Y es aplicable en muchos aspectos, ¿no? De hecho,
estamos cansados de que nos atienda un robot en cualquier llamada. Claro, bueno. Eso se puede, bueno, hay varias aplicaciones. Por ejemplo, tenemos inteligencias artificiales que te hacen tasaciones. Inteligencias artificiales que te hacen publicaciones directamente en las redes. Los chatbots, ¿sí? Claro. Hay inteligencias artificiales que te redactan contratos, emails, te mejoran la foto, videos, recomendaciones de propiedades. Hay páginas que ingresás y le pones tengo tanto y necesito comprar una propiedad y te trae y te va trayendo y te sugiere por los barrios, porque está cerca, porque tiene los servicios, por esto, por aquello. Entonces, dentro de la inteligencia artificial es un mundo. Pero bueno, hay que meterse, hay que adaptarse a las tecnologías, porque si no nos adaptamos a las tecnologías. Claro, obviamente. Pero vamos mal, ¿no? Sin desconocer que la tecnología sola, sin nuestro conocimiento, sin nuestro estudio, exacto, nuestra actualización de nuestra profesión, no nos sirve nada la inteligencia artificial. Exacto, ¿de qué le sirve? Puede mandarnos cualquier cosa y nosotros repetimos como un lorito lo que me dio la inteligencia artificial y estoy diciendo un disparate. Entonces, yo digo que las cosas a veces no son ni tan peludas ni tan peladas. Viene en la facultad, uno de los alumnos me dice, profe, ¿para qué vamos a estudiar? Dice tasaciones y ahora mira, hay una aplicación que yo le pongo, ¿sí? Y le digo, está bien, te va a sacar un acercamiento, le digo, al precio. ¿Sí? Pero vos, ¿cómo sabés si eso está bien o está mal? O lo que le vas a llevar al cliente está bien o está mal. Claro. Y si está mal, claro. Y vos creíste que por la inteligencia... Ahora, si tenés los conocimientos de cómo es el procedimiento de evaluación de un inmueble, por qué método se hizo, y todo, bueno, es otra cosa. ¿Sí? Pero si no tenés los conocimientos, ¿y cómo haces? Sí. Y bueno, ese tipo de cosas son las que generan vos tenés que hacer una tasación, tenés que hacer una visita. No hay salvación, porque te puede dar todo eso y resulta que la propiedad lindera es un edificio tomado y el valor es otro. O sea, y por ahí eso no te lo tiene en cuenta la inteligencia artificial. Exacto, o hay construcciones cercanas, o hay, bueno, sí, o tenés una visita, o tenés una cuestión de otra índole. Atrás tenés un colegio, por ejemplo, que está poniéndote ruido, que está 10 minutos recreo, 400. La tasación que te comentaba tu alumno. Y está bárbaro, la inteligencia artificial te puede dar una proyección de un valor aproximado, pero la visualización que uno tiene profesionalmente cuando va al lugar, verifica el entorno, el estado, etcétera, etcétera, te podés encontrar que por ahí tenés un hermoso contrafrente, pero da al patio de un colegio que a 40 minutos tiene 500 pibes en el recreo y es imposible vivir ahí. O al lado tiene una casa tomada, o la propiedad tiene una situación de deterioro que... Entonces, si nos da una base, nos da una proyección en base a datos que la computadora recoge, pero nosotros eso tenemos que validarlo con nuestro conocimiento específico. Esa es una ayuda, pero que siempre tenemos que validarla a partir de nuestro conocimiento. Por eso decía antes yo también, que debemos de perfeccionarnos, de estudiar, de conocer y estar actualizados de todas las temáticas que tenemos alrededor de nuestra actividad, porque son muchísimas, porque necesitamos seguir
activos en base a una realidad. Es lo mismo que si un médico se recibió hace 20 años y no hizo ninguna actualización durante ese tiempo. Te va a estar dando un antibiótico que era efectivo hace 20 años. Pero el último que salió la semana pasada, que te cubre amplio espectro, todo el otro, no lo tenés. Entonces, la actualización profesional se hace fundamental para, además, inclusive aprovechar estas herramientas, ¿no es cierto? Así me parece que debe ser. No sé, ¿vos coincidís con esto? Totalmente, totalmente. En lo que es tasaciones, a la IA le podés decir que te redacte el informe, que te ayude con las imágenes, con eso, pero en realidad en la práctica profesional nuestra es fundamental, ¿sí? Así que, pero bueno, viste, como seguíamos hablando, todo lo que es la IA es una herramienta que nos vino a ayudar a acelerar un poco más nuestro tiempo, a darnos más como ideas al momento de realizar algún informe, de realizar un contrato. O sea, es una herramienta que si la sabemos usar, nos ahorra mucho tiempo y bueno, ese es el fin de la IA, por ejemplo, para mí, para la práctica profesional, el día a día de lo que hago, o sea, me ayuda a ahorrar mucho tiempo, ¿sí? Y también Son herramientas. Yo, cuando apareció el fax era una solución bárbara, porque te evitabas mandar al cadete a llevar los papeles o mandar los papeles de una provincia a otra o de un país a otro, que antiguamente la tenía que ir por correo. Bueno, ya la herramienta nos dio un elemento más para mejorar los tiempos, por supuesto, eso, la calidad de trabajo. El teléfono celular hoy, con todas las posibilidades que da el teléfono celular de tomarte las medidas de una habitación, de la foto, de los videos y qué sé yo, también son herramientas. Lo que pasa es que las herramientas tenemos que considerarlas como tales, son en apoyo a nuestro conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, como diría Minguito, si no cachás los Broly, no vas a y tener las herramientas nos ayudan muchísimo, las herramientas. Claro. Es como antes, qué sé yo lo veo en un constructor antes. O sea, nos ahorra tiempo. El constructor antes que saliera la máquina de hacer hormigón tenía que hacer la pala. Claro. Ahora con la máquina de hacer hormigón la hace más rápido. Bueno, para nosotros la IA también es una herramienta. Claro. Nos ayuda a mejorar, a hacer mejor las cosas y a ahorrar tiempo. Lo único que hay que saberlas usar. Hay que capacitarse, entrenarse, practicar. Y bueno, claro, es como todo. Yo las herramientas requieren de un aprendizaje. Exacto, aprenderlas a usar. Claro, yo en alguna época se hablaba de darle en materia computación en las escuelas. Pero eso es lo mismo que enseñar martillo. Es una herramienta. Puede servir para cosas buenas o le podés partir la cabeza a una persona. Entonces vos tenés que enseñar herramientas de diferente índole, porque la computación en sí misma no es, sino que va trayendo cuestiones a las que tengo que saber relacionarme en las condiciones que me estipula para obtener los resultados previstos. Si yo el martillo lo agarro al revés, y en vez de agarrarlo del mango, lo agarro de la parte metálica, no voy a poder clavar un clavo. Entonces, necesito saber de dónde lo tengo que agarrar, cómo lo tengo que agarrar, qué movimiento tengo que hacer. Y en esto es lo mismo. Acá yo estoy leyendo un machete de un tema que estuvimos charlando y que dice que hay que tener en cuenta las siguientes variables. En la pregunta yo tengo que tener claridad y precisión. Tengo que ser específico.
darle el contexto y darle el formato de qué quiero que me dé como resultado. Con esos 4 aspectos puedo llegar a redondear una respuesta medianamente aprovechable para a eso aplicarle nuestro conocimiento profesional y obtener un resultado satisfactorio de lo que me da la computadora. Exacto, yo también tengo un machete acá. Ajá, bueno, dale. Yo lo tengo como que la IA, ¿sí? Busca optimizar y cosechar el resultante del aumento de la productividad en cada función. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O sea, que si la sabemos utilizar, vamos a ser más productivos en nuestro rol profesional. Claro. Y que está ligada, mirá que lo que dice acá, con la experiencia del trabajador. Claro. Es lo que hablábamos hace rato, o sea, si vos no tenés la experiencia y los conocimientos, o sea, no vas a poder pedirle que te haga una tarea específica. Claro. No, y básicamente, uno de los temas que yo estaba también destacando en esto es que hay que destacarle, hay que explicarle cuál es el rol, desde donde tiene que pararse para poder observar el problema que le estás planteando. Una cosa es, si yo le digo, prepáreme en mi carácter, o poniéndose en el lugar de un profesor universitario, una clase sobre tasación de viviendas urbanas, y otra cosa es, deme una explicación de tasaciones urbanas para chicos de 4º grado. Sí. Entonces, el rol que le estamos dando, cuál es el punto de vista que tiene que tener la computadora para poder buscar y para poder resolverme esa situación, tengo que darle desde dónde ver. Entonces, estos aspectos me parece que son los destacables que tenemos que pensar. Yo me pongo ahora a jugar en una inteligencia artificial, y ¿qué le tengo que preguntar? Le tengo que preguntar, bueno, desde mi punto de vista de corredor inmobiliario, bien, ahí ya le estoy poniendo, estoy acotando la pregunta, estoy acotando la respuesta, por supuesto. Y después de ahí veré los resultados que me da, qué hago, ¿no? Exacto, es así, Alberto. Lo que hay que animarse, estudiar y bueno, y empezar a trabajar. Hay que trabajar con la inteligencia artificial, empezar a preguntarle, ¿sí? Pero bueno, yo te doy cómo lo utilizo yo en la oficina. O sea, para mí es una herramienta muy buena. Pero bueno, hay que dedicarle tiempo, estar. Así que yo a los colegas les digo, o sea, los invito también que ellos empiecen a trabajar con esto, ¿sí? Porque es muy, muy bueno. Muy bueno, Alberto. Una de las cosas que acá yo también tengo dentro de las cosas que estuve analizando es que a veces hay que pedirle a la inteligencia artificial que nos pregunte a nosotros. Por ejemplo, hágame 10 preguntas de cuáles deberían ser las formas de utilizar mis redes en San Martín, Mendoza, provincia de Mendoza, para la difusión de mis propiedades urbanas. Entonces, ya ahí me va a generar preguntas. O sea, no es que yo solo voy a obtener respuestas. También es interesante desde el punto de vista de que esta herramienta me va a hacer preguntas que por ahí yo no tuve en cuenta. Exacto, es así. Ese es otro aspecto, digamos, de lo que puedo llegar a obtener de este tipo de herramientas. Entonces, se me hace que es muy interesante. No estamos haciendo una cuestión académica, pero sí ponerse a
a tomar este tipo de instrumentos, este tipo de herramientas, porque tiene más de una óptica. Porque vos fijate, una cosa que yo le pida un resultado, como vos decías, de una cláusula de contrato, pero una cosa muy diferente es que me dé ideas de qué preguntas me tengo que hacer yo para poder llegar a tal lugar, cosa que a veces ni en una charla de café entre colegas podemos decir, che, ¿cómo hago? Vos sabés que me cuesta, tengo un departamento que no lo puedo vender, ¿qué te parece que haga? Le cuelgo un cartel en la ruta. Y esas son cosas para las que puedo aprovechar. Vos sabés que hicimos una práctica así, hicimos una práctica en donde subimos fotos de un inmueble, le pusimos en cuánto estaba publicado, le agregamos el tiempo que llevaba publicado en las páginas, la cantidad de visitas que había tenido el inmueble, y nos dio como resultado que teníamos que corregir el valor del inmueble porque podía no estar a mercado, pero le subimos el precio a propósito. O sea, vos se lo pusiste para engañar la inteligencia artificial. Claro, pusimos el precio, que estudiara páginas, le pusimos los links de Mendoza Pro, Argen Pro, ¿me entendés? De varias páginas que publican inmuebles, que comparara, que buscara, y nos dio como resultado que debíamos corregir el precio porque no estaba dentro del mercado, que esa podía ser una de las opciones que por qué no se podía vender el inmueble. Después lo hicimos al revés, le pusimos mucho menos del mercado, ¿sí? Y nos decía que podía ser el plan de marketing o la estrategia de marketing que estamos realizando no llega al público adecuado, ¿sí? Y bueno, y después empezamos empezamos a jugar, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos obtener buenos resultados, ¿sí? Buenos resultados mientras que uno usa la inteligencia artificial, entra, le pregunta, investiga, desarrolla. Bueno, entonces podemos obtener muy buenos resultados. Es una herramienta que para nosotros, si la sabemos usar, ¿sí? No solo eso, sino que vamos aprendiendo también, ¿sí? Vamos aprendiendo. Por ejemplo, el plan de marketing que estamos desarrollando, ¿por qué crees que no? Y nos va diciendo las pautas, por esto, ¿sí? Y porque las imágenes no son claras, porque necesita más difusión. ¿Y cómo puedo hacer una imagen más clara? Y hasta te da... una herramienta para hacer la mejora de la herramienta. O hacer un video. ¿Y cómo lo hago? Y te da un guión para hacer el video, ¿sí? Claro. O utilizar ciertas aplicaciones. ¿Y cómo lo puedo hacer? Y va. Entonces uno sigue los pasos, ¿sí? Y encima va aprendiendo también. Porque uno a medida que va practicando y va aprendiendo, ¿sí? Que es lo que es la base de sustentación de la inteligencia artificial, porque va aprendiendo. Exacto. Uno de los temas que acá yo tengo mirando mi machete es que es importante darle cómo quiero los resultados, porque los resultados pueden ser de diferente manera el resultado que yo quiero. Ya, una cosa es hacerle la pregunta, pero dentro del contexto de la pregunta es decir, yo quiero un Excel donde me compare o me dé los 5 comparables que están en la zona, por ejemplo. O puedo querer un resumen para hacer una nota, para hacer un artículo, para hacer un podcast. Quiero diapositivas, fotos, qué sé yo. Hay montones de cuestiones que hay que considerarlas para aproximar lo más posible ese resultado a lo que a nosotros nos es útil, digamos, ¿no? Porque sinceramente
Tiene una cantidad de aristas muy interesantes. Ahora, por nada invalida que nosotros necesitamos hacer bien la pregunta, haciendo bien la pregunta, bien, poder llegar bien al resultado que buscamos y después ese análisis del resultado hacerlo con el criterio profesional, ¿no es cierto? Porque todo eso tiene un aprovechamiento mejor de la herramienta. Porque si me pongo y pregunto cualquier cosa, yo por ejemplo acá tengo un ejemplo, hay varios métodos, que dice: defina la acción, desglose los pasos, asigne las responsabilidades, proporcione ejemplos. Se le puede decir: quiero un texto redactado de acuerdo a este texto que te doy como modelo, de definir el contexto, como hablamos, identifique cuáles son las limitaciones, porque también está el otro. Quiero este análisis realizado en el contexto de una alta inflación, no puedo decirle en el límite de la provincia de Mendoza, no puedo decirle 100 kilómetros a la redonda, para que, y después definir el formato del resultado que quiero. O sea, esto se va, ¿cómo puedo decirte?, sistematizando la forma de preguntar de manera tal que a medida que aprendemos la forma de preguntar, obtenemos un resultado más adecuado a lo que nosotros queremos. Esa sería un poco la conclusión de la inteligencia artificial. Después, me parece que las que son, las generativas, son las que tienen más amplios resultados, porque hay algunas que son específicas para crear videos, para redactar, para traducir, hay cosas muy específicas, pero para las más comunes, ChatGPT, Gemini, Copilot, qué sé yo, hay un montón. El ChatGPT hace todo. Lo que tiene el ChatGPT que vos lo podés crear, o sea, hablo yo de ChatGPT porque es con la que más trabajo, ¿sí? Porque ya he creado los personajes, los voy entrenando, a medida que voy trabajando los voy entrenando. La otra vez lo tengo así por voz, ¿viste? Entonces tuve una conversación, le dije, bueno, mirá, voy a tener una conversación con un cliente la semana que viene. El cliente es un cliente difícil de tratar, tiene muchas objeciones, entonces quiero que practiquemos, ¿sí? Y me dice, bueno, Gerardo, ¿por qué tema querés que empecemos? Y empezó así, ¿viste? ¿Me entendés? Y bueno, tuve como una práctica, ¿sí? Con el cliente, pero con ChatGPT. Cuando fue el día de la reunión, increíble, ¿no? Las mismas objeciones que me hacía el ChatGPT en la práctica que yo tuve, me las hizo el cliente. Ajá. Entonces yo ya sabía de antemano cómo responderle. Entonces yo le preguntaba, ¿está bien esa respuesta? Y él me decía, no está bien esa respuesta. ¿Por qué? Porque el cliente, si vos le respondés de esta forma, puede pensar que esto. Tenés que responder de esta forma. Practiquemos, Gerardo, te dice. Mirá, es espectacular. Ese aspecto todavía a mi conocimiento no llegó, pero me parece muy interesante porque muchas veces, el otro día hablaba con una colega que tenía un cliente que la estaba volviendo loca, y le digo, decirle que no se lo haces. Se cayó la operación, bueno, toma, dale todos los papeles, decirle que no. Pero es el marido de mi amiga y encima no me pague. Plantate y decirle que no, y que no, y que no. Bueno, también ¿Qué quiere decir? Para ponerlo en práctica, te sale, a ver, ahí te digo, te sale en el ChatGPT, te sale usar el modo voz. En la versión gratuita lo podés usar, te da cierta cantidad de preguntas, por ejemplo 10, y después se te cortan.
Claro, En la claro, versión paga no. Podés claro, hablar. para aprovechar, claro, claro. No, pero le preguntás, le decís, bueno, mira, tengo que armar una conferencia de inteligencia artificial para 200 personas. El público está dirigido a un público de tantos años a tantos años. Necesito practicar, necesito que me dé un guión, que me dé, y te va. Y bueno, no, pero es que estoy nervioso, ¿cómo puedo? Y te calmate, Gerardo, mirá. No, no, es increíble lo que podés hacer con el modo voz para practicar así como si estuviese. Interactivamente, digamos, mucho más Eso directo, es, más eso práctico. es fantástico, Ajá. fantástico. Probalo y después decime. Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, Probalo, probalo. tengo acá unas conclusiones como para tirar para los colegas, porque esto es bueno porque la idea es que esto sea una primer atisbo del tema, ¿no? Acá dice que los prompts son las instrucciones y la ingeniería de prompt es la optimización de estas instrucciones. Técnicas en constante desarrollo desde la más sencilla y abierta a las más complejas y concretas. Aplicaciones del método científico y pensamiento crítico en la iniciación y en el refinamiento de las preguntas. Unas cuantas técnicas bien aplicadas ahorrarán mucho tiempo. Seleccione apropiadamente para cada necesidad. Esto último que vos estabas destacando me parece súper interesante porque además hace mucho y nos ayudaría, creo yo, en algunos aspectos donde por ahí nuestra debilidad son estas técnicas blandas de la conversación, del intercambiar y del frente a frente con un cliente difícil, por ejemplo. Sí. Me parece muy interesante esta utilización que vos lo planteás, me parece bueno. Dale el rol a la inteligencia artificial de lo que vos querés, ¿sí? Dale las instrucciones y cuál es la finalidad del proyecto que vos le estás dando para que hagan juntos. Es una herramienta. Nosotros, la IA no nos va a reemplazar nunca. ¿Sí? Nos va a potenciar. Claro. Nos va a potenciar un montón. Nos va a enseñar un montón de cosas. ¿Sí? Pero bueno, yo con la inteligencia artificial estoy aprendiendo cada día un poquito más. Cada día un poquito más. Yo esta conversación capaz que así salir en cámara me costaba un montón y cada vez me voy soltando más. ¿Por qué? Porque practico con ella. O sea, vos sabés que hago videos porque qué sé yo, me encanta, o sea, me ha gustado hacer videos para armar un canal y esto. Y tenía mucha vergüenza de hacerlo, de cómo salía. Y bueno, es como un terapeuta. Bueno, entonces, viste, he ido practicando y me dice, no, te equivocás en esto, no, tenés que hablar más despacio. No, bueno, y así, hasta que, bueno, me largue. Acompaña una herramienta que te puede acompañar en la prueba y el error de lo que estás haciendo. Y es como cuando era el principio de la computadora, apretá las teclas, no vas a romper nada. Claro. No vas a romper nada, lo sumo, bueno, algo saldrá mal, qué sé yo, y bueno, de última... No, pero te ayuda. Que apagar y prender para volver a empezar, como... Vos sabés, mirá a mi hijo, hasta mi hijo la utiliza, me dice, papi, ¿vos te acordás? Dice, ¿cómo eran los asientos contables que estoy viendo, las cuentas que van al debe, al haber? No, me digo, vení, sentate, le puse el ChatGPT, empezó a estudiar con él, y vos sabés que le preguntás, y estudiar le enseñás como una maestra particular. Claro. Sí, lo mismo, tener una maestra particular. Hay, por un lado, he leído y he visto algunos videos en YouTube que dicen que la inteligencia artificial va a ser y sale los tutoriales, porque los tutoriales vos te lo vas a hacer a tu medida con el ChatGPT o con cualquier herramienta. Exacto. ¿No? Y para nosotros, o sea, hay dos versiones pagas, hasta la de $20, para nosotros nos sobra.
pero nos re sobre. Y está la de $200 para las empresas, para todo, ¿me entendés? Pero vos decís, sacar costo-beneficio, $20, ¿sí? Es una cena, es una cena que salís y tenés al mejor profesor, al mejor secretario, al mejor en tu computadora, en tu celular, ni particular. Yo capaz que si le hubiese pagado la particular a mi hijo me hubiese gastado más de $20. No, pero al margen de eso, lo que sí podemos diferenciar es a veces, bueno, qué sé yo, uno hace una charla por Zoom. Yo, por ejemplo, por mi forma de ser, yo soy de meter anécdotas, experiencias, cosas específicas que me ocurrieron, particularidades. Pero seguramente si yo le quito todo eso a mi charla, me quedo igual con lo que dice ChatGPT. Le va a faltar lo anecdótico, lo específico, las cosas particulares, que bueno, esas son parte de la humanización de la relación, obviamente. Y que de ahí aprenden, de ahí aprenden las inteligencias artificiales, de lo que vos le estás enseñando, de tus anécdotas, de tus cosas, también. De ahí aprenden. Sí. Así que bueno. Bueno, Gerardo. Bueno, Alberto, mucho la charla. La experiencia tuya, porque la tenés bastante clara. Y bueno, me parece que a los colegas les va a resultar interesante este tema para animarse, que es lo que importa. Acá hay que animarse. Meterse, no se rompe nada, no pasa nada. Si decís una pavada, te van a decir, estimado amigo, usted se ha equivocado, ha tomado un dato que no corresponde. Hay que corregirlo, y de ahí se aprende, pues. ¿Cómo nosotros aprendemos? Del error. Pero también hay que tener en cuenta que hay que seguir perfeccionando la profesionalización a partir de la información y todo lo demás, para saber que eso que me da como respuesta realmente está en el marco de lo que nosotros necesitamos y estamos en condiciones de dar. No podemos tomar eso y copiar y pegar y ya resolver. Esta es la limitación, digamos. Es así. Yo por eso digo que hay que aprovechar esta tecnología con criterio, con estrategia, estudiarla, ¿sí? Y no dejarse, o sea, y no quedarse. Hay que darle para adelante. En todos los aspectos. Así es. Así que bueno, Alberto, me encantó la charla. Y nos estamos viendo. Te espero en Mendoza. En cualquier momento, cuando me invites, no hay ningún problema. Tenés las puertas abiertas cuando vengas. No solo las puertas, sino la casa, el corazón, todo. Así que bueno. Un abrazo grande. Listo, para vos también. Que estés muy lindo. Amable. Chau. Nos vemos otro jueves en Intercambio Inmobiliario Federal. Chau. Ubiquo, software inmobiliario. Ubiquo, sistema de administración de alquileres. Intuitivo, ágil y accesible. Ubiquo, evolución permanente garantizada. Ubiquo, a la vanguardia como proveedor de tecnología para empresas inmobiliarias. Ubiquo, encuéntranos en nuestra web ubiquo.com.ar o al teléfono 011 44 95 64 42. Ubiquo, software inmobiliario. El mundo inmobiliario necesitaba un espacio donde capacitar profesionalmente a todas las personas que lo integran. Así nació CAPI, Capacitación Profesional Inmobiliaria. Cursos dictados por referentes y profesionales del sector. Capacitarte hoy es adaptarte. Contactanos 3512 19 47 54. Búscanos en redes como CAPI Argentina.
QR, más que una radio.